Hola familia de Medinex. Prepárense, porque lo que les voy a contar hoy no es solo un relato sobre un crimen, es una inmersión profunda en la psique de una víctima, en la maquinaria de un depredador y en los laberintos de una investigación que estuvo a punto de fracasar. Nos vamos a Japón, a un pueblo donde el silencio de los pasillos escolares guardó un secreto tan oscuro que, cuando salió a la luz, nadie pudo creerlo. Les pido que se acomoden, porque esta historia es larga, detallada, y cada fragmento es una pieza esencial del rompecabezas. Para entender a Yumi Tanaka, tenemos que pintar su retrato con los colores de su vida cotidiana, con los sonidos de sus sueños y los pesos de sus silencios. Yumi no nació siendo la chica invisible. De pequeña, en el jardín infantil, era una niña que reía a carcajadas, que corría detrás de las mariposas en el parque y que llenaba hojas enteras con garabatos que solo ella podía descifrar. Sus padres, los Tanaka, eran gente sencilla. Su madre, Emiko, trabajaba en una pequeña fábrica de confección de ropa, donde sus dedos ágiles daban forma a costuras perfectas durante 10 horas al día. Su padre, Hiroshi, era conductor de una furgoneta de reparto, recorriendo las estrechas calles del pueblo desde antes del amanecer. El sueño de ambos era claro, que su hija, la brillante Yumi, tuviera las oportunidades que ellos nunca tuvieron. En su modesto apartamento de 2 habitaciones, el rincón de Yumi era un santuario. Una mesa llena de lápices de todos los números, sacapuntas con virutas de colores, acuarelas gastadas hasta el último pigmento y pilas de cuadernos con las esquinas dobladas por el uso. Allí, después de hacer sus tareas, Yumi se perdía. No solo dibujaba, construía mundos. Tenía una serie de personajes, una chica aventurera llamada Aiko que viajaba a reinos de nubes y hablaba con espíritus de los ríos. Cada noche, antes de dormir, le contaba a su madre una nueva aventura de Aiko. Era su ritual, su cable a tierra en la realidad. Pero la transición a la escuela secundaria fue como un muro que se interpuso en su camino. De repente, sus intereses ya no eran adorables, sino extraños. Su habilidad para el dibujo, antes motivo de orgullo familiar, se convirtió en el blanco de las primeras burlas. Y aquí es donde entran en escena Mako, Sachi y Aki. Mako no era la típica matona. Provenía de una familia con un poco más de dinero, pero con una dinámica doméstica fría y competitiva. En su casa, el afecto se medía en logros y apariencias. Mako aprendió que para sentirse poderosa, necesitaba hacer sentir impotentes a los demás. Sachi, su sombra más cercana, venía de un hogar desestructurado y seguía a Mako por un sentido de pertenencia que no encontraba en otro lado. Aquí, la tercera, era una seguidora por miedo, tenía terror de convertirse en el próximo objetivo. Juntas, formaban un organismo de crueldad eficiente. Su acoso hacia Yumi fue una campaña de desgaste psicológico estudiada. Se aseguraban de que nunca hubiera un testigo adulto directo. Un día, Yumi encontró su proyecto de arte para la feria escolar, una maqueta detallada de un santuario cinto hecho con palitos de madera y papel de seda, completamente destruida, convertida en un montón de astillas y despojos. No había pruebas de quién lo hizo. Otro día, crearon un perfil falso en las redes sociales y publicaron, con una foto robada de Yumi, que ofrecía clases de dibujo íntimas con insinuaciones sórdidas. Los comentarios de desconocidos y las risas en los pasillos la llevaron al borde de las lágrimas constantemente. Su único refugio en la escuela se convirtió en la biblioteca y, en ocasiones, en la sala de calderas vieja que ya no se usaba, donde podía estar segura de que nadie la encontraría. Y fue allí, en ese limbo de soledad, donde la figura del señor Kenji Sato empezó a tomar una importancia que Yumi jamás debió permitir. Pero para entender la magnitud de su traición, debemos excavar en el abismo que era la vida de Kenji. Su infancia fue un manual de abandono. Su madre, una mujer enfermiza y sumisa, murió cuando él tenía 12 años, dejándolo a merced de un padre alcohólico y violento que le repetía que era un inútil, una carga, un error. Los golpes eran frecuentes, pero peor era el silencio despreciativo que lo seguía. Kenji creció sin un solo recuerdo de un abrazo genuino, de un elogio, de una sensación de seguridad. En la escuela, su pobreza y su ropa sucia lo convertían en un paria. Los niños lo llamaban Kenji el apestoso. Aprendió a moverse por los bordes, a ser invisible, pero la rabia se acumulaba dentro de él como veneno. Tuvo trabajos esporádicos y humillantes, limpiar baños públicos, descargar cajas en un mercado bajo la mirada despreciativa de los dueños. Cuando consiguió el puesto de conserje en el Instituto de Kobe, vio algo más que un trabajo, vio un territorio. Un reino lleno de jóvenes que representaban todo lo que a él le fue negado: vitalidad, futuro, conexión, belleza. Al principio, solo observaba.
pero con el tiempo, la observación se convirtió en fantasía, y la fantasía, en un plan obsesivo. En Yumi vio la víctima ideal, no solo era hermosa y frágil, sino que estaba emocionalmente aislada por el acoso. Él estudió sus patrones. Sabía que los martes y jueves salía tarde por su trabajo en la librería. Sabía que su color favorito era el lavanda. Sabía que cuando estaba muy triste, se mordía el labio inferior hasta hacerse sangre. Su amabilidad hacia ella no era compasión, era el proceso de un cazador poniendo cebo. Le regalaba los caramelos de fresa que a ella le gustaban, le aseguraba que el almacén del sótano era un lugar seguro para que los artistas como tú piensen, y poco a poco, se convirtió en la única voz amiga en su universo hostil. Él no sentía lástima por ella, sentía posesión. La consideraba suya, un proyecto secreto, un pájaro herido que solo él podía consolar antes de decidir su destino. La tarde del crimen fue la tormenta perfecta. Ese día, Mako y su grupo habían dado un paso más allá. En la clase de educación física, mientras se cambiaban en el vestuario, alguien le robó a Yumi la ropa interior de su taquilla y la colgó, como una bandera de humillación, en la percha de la profesora. La risotada general fue un látigo. Yumi, pálida y temblando, se vistió apresuradamente y corrió. No fue al baño, fue directamente hacia el único lugar donde pensó que podría estar a salvo, el sótano, hacia el almacén del señor Kenji. Él la esperaba. La había visto llegar, con los ojos desencajados. Yumi-chan, ¿qué te ha pasado? Ven aquí, estás a salvo conmigo, dijo con una voz que goteaba falsa preocupación. La hizo entrar en el almacén, que ese día olía extrañamente a lejía fresca. Él cerró la puerta y echó el cerrojo. El sonido del metal al cerrarse fue el primer acto de la tragedia. Lo que ocurrió dentro de esas cuatro paredes fue la ejecución meticulosa de una fantasía retorcida alimentada por décadas de odio. Kenji no actuó como un monstruo en un arranque de locura, lo hizo con una frialdad metodológica, como si estuviera realizando un ritual. Después, dedicó horas a limpiar. Usó sus productos industriales para borrar toda huella, cambió la ropa que llevaba, y colocó el mechón de pelo de Mako que había guardado en un lugar visible, cerca del cuerpo. Incluso desgarró con cuidado el cuello del uniforme de Yumi y le hizo un pequeño rasguño en el brazo con una herramienta, para simular la resistencia de una pelea. Quería que la policía viera la escena y pensara instantáneamente, crimen pasional, violencia juvenil, las chicas que la acosaban. Luego, se llevó un único trofeo, el reloj de pulsera de plástico lavanda de Yumi, que tenía una pequeña flor pintada con esmalte de uñas en la esfera. Para él, era la prueba definitiva de su dominio. La desaparición de Yumi desató el caos. Su madre, Emiko, sintió el pánico como un puño en el estómago desde la primera llamada que no fue contestada. Esa noche, ella y Hiroshi recorrieron cada calle, cada parque, cada tienda abierta. Llamaron a Taro, el amigo de Yumi, cuya voz temblorosa delató que él también tenía miedo, pero no sabía nada. Llamaron incluso, con desesperación, a la madre de Mako, quien respondió con frialdad que su hija estaba en casa estudiando. La madrugada llegó con un silencio ensordecedor. Al día siguiente, con Yumi oficialmente desaparecida, la policía intervino. Cuando encontraron el cuerpo en el almacén, la noticia corrió como un incendio. El pueblo entero clamó por justicia, y todos los dedos apuntaron a Mako, Sachi y Aki. El detective a cargo inicial, un veterano llamado Tanaka, sin relación con la familia, estaba convencido. Las hizo traer a comisaría. El interrogatorio de Mako fue un forcejeo. Sí, no me caía bien. Era rara. ¿Y qué? Espetó con los brazos cruzados. Negó una y otra vez haberla visto después de clases. Su coartada del karaoke era sólida, con recibos y testimonios del dueño, pero el detective Tanaka creía que podía haber pagado a alguien o haber salido sin ser vista. La presionó durante horas sobre la dinámica del acoso, buscando un motivo de odio lo suficientemente fuerte como para escalar a un asesinato. Mako, ante la presión, rompió su fachada de dureza por un momento y gritó, «No la maté, solo quería que se fuera, no lo entienden». Sachi fue la que más rápido se desmoronó. En la fría sala de interrogatorios, con un detective repitiéndole que las pruebas las colocaban a ellas en la escena, empezó a hiperventilar. A veces solo la empujábamos, o le decíamos cosas, pero nunca la tocaríamos así. Llegó a sugerir, en un momento de confusión extrema, que tal vez Mako había ido más lejos de lo que ella sabía, una declaración que luego retractó entre sollozos pero que envenenó aún más la atmósfera. Aquí, la más joven y asustadiza, casi no hablaba. Solo repetía «no sé nada»,
no vi nada, quiero a mi mamá. El miedo la paralizaba. Para la opinión pública, su silencio era culpabilidad. Los medios locales, ávidos de una historia simple, publicaron titulares como las acosadoras, principales sospechosas en brutal asesinato. Las familias de las 3 chicas fueron hostigadas. Pintaron grafiti en sus casas. El pueblo había encontrado sus brujas para quemar. Pero en medio de esta cacería, el detective Kaito Sato, asignado al caso como apoyo, empezó a sentir un profundo malestar. Había algo en la escena del crimen que no encajaba. Visitó el almacén por tercera vez, solo, sin el ruido de sus colegas. Observó la puerta, pesada, de metal, con un cerrojo exterior. ¿Cómo habrían entrado unas estudiantes sin llave? La llave maestra estaba en posesión del conserje, el señor Kenji, quien había declarado haberla perdido unos días antes y solicitado un duplicado. Una coincidencia. Luego, estaba la limpieza. El suelo y las paredes olían excesivamente a productos químicos, un olor que Sato reconoció de otras escenas del crimen donde se intentaba eliminar pruebas. Unas adolescentes nerviosas, tras cometer un crimen tan violento, ¿se tomarían el tiempo de limpiar tan meticulosamente? Y el mechón de pelo de Mako estaba colocado casi de manera ornamental en una mancha que era claramente de producto de limpieza, no de sangre. Parecía plantado. Sato empezó su investigación en la sombra. Revisó las cámaras de seguridad de la calle. No vio a Mako o a sus amigas cerca de la escuela a la hora estimada del crimen, pero sí captó, en una camilla lejana, la figura de Kenji saliendo por la puerta trasera de mantenimiento más tarde de lo usual, llevando una bolsa de basura negra y pesada que depositó en el contenedor industrial. Al día siguiente, ese contenedor había sido vaciado por el servicio municipal. Sospechoso, Sato empezó a vigilar a Kenji. Lo siguió hasta un cibercafé en la ciudad vecina. Hablando con el dueño, descubrió que Kenji usaba una cabina privada y frecuentaba foros oscuros. Con una orden, accedieron al historial. Entre las búsquedas encontraron, como eliminar ADN con lejía industrial, plantar evidencia forense y coartadas para empleados de turno nocturno. La sangre de Sato se heló. Paralelamente, la presión familiar y social estaba destruyendo a las sospechosas iniciales. Mako fue expulsada de la escuela. Sachi cayó en un estado depresivo y empezó terapia. Aquí se cambió de pueblo con su familia. Parecía que, culpables o no, sus vidas ya estaban arruinadas. Pero Sato no se detuvo. Revisó los registros de compras de la escuela y encontró solicitudes anómalas de Kenji, litros y litros de amoníaco y peróxido, justificados para una desinfección profunda de tuberías que nadie había ordenado. Un perito forense, a petición de Sato, reexaminó la escena con luces forenses alternadas y encontró, en una grieta del suelo, una minúscula fibra de un tejido azul industrial, del mismo material que los uniformes de conserjería. Con estas piezas, Sato obtuvo por fin la orden para registrar la casa de Kenji. Lo que encontraron fue la habitación de un obsesivo. Aparte de la libreta con los horarios y observaciones de Yumi, hoy llevaba el lazo lavanda, lloró 7 minutos después de la clase de gimnasia, encontraron un arsenal de productos de limpieza idénticos a los usados en la escuela, guantes sin usar, y una colección de objetos pequeños y aparentemente inocentes, un lápiz roto, un pañuelo de papel usado, un botón de un uniforme escolar. Y, en una caja de herramientas falsa en el fondo de su armario, envuelto en un trapo, estaba el reloj lavanda de Yumi. El trofeo que condenó su alma. El interrogatorio final de Kenji Sato fue un monólogo escalofriante. Sin mostrar emoción, describió su infancia de abusos, su desprecio por el mundo normal y su fascinación por Yumi. Era perfecta, tan rota por fuera, pero tan pura por dentro. Las otras la estaban destrozando lentamente. Yo solo, aceleré el proceso. Y les di el regalo de la culpa a esas pequeñas zorras que la molestaban. Fue justicia poética. No mostró arrepentimiento. Para él, había logrado el control total que siempre había anhelado. Había manipulado a la víctima, a los sospechosos y casi a toda la policía. El juicio fue rápido. La evidencia era abrumadora. Kenji Sato fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Las chicas acosadoras, aunque absueltas del homicidio, enfrentaron procesos por acoso escolar que les impusieron servicio comunitario y terapia obligatoria. Sus vidas, sin embargo, quedaron marcadas para siempre por la sospecha y el trauma. La familia Tanaka, devastada, intenta ahora honrar la memoria de Yumi a través de una pequeña galería de arte juvenil que patrocinan en el pueblo. Pero el vacío que dejó es un océano. El caso del Instituto de Kobe dejó una lección amarga. A veces,
Nos enfocamos tanto en los monstruos que creemos reconocer, que nos volvemos ciegos al depredador real que se mueve entre nosotros, alimentándose de nuestro descuido y de nuestras suposiciones. El mal no siempre grita, a veces, solo barre los pasillos en silencio, con una sonrisa en los labios y una llave en el bolsillo. Gracias por acompañarme en este relato extenso y profundamente detallado. Si esta historia los conmovió, los perturbó o les hizo reflexionar, ese es el objetivo. La realidad del true crime es compleja, fea y llena de matices. Si quieren seguir explorando estos laberintos conmigo, no olviden suscribirse a Medinex, activar la campanita y dejar su like. Comenten abajo, ¿qué fue lo que más les impactó, la manipulación de Kenji o el hecho de que el acoso creara la víctima perfecta? Su opinión importa. Hasta el próximo relato, cuídense unos a otros, y recuerden, la verdad está en los detalles que nadie quiere ver.